Eres tú, Señor, mi pensamiento. ¿Por qué? Porque, gracias, Señor, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado, gracias, Señor, me has dado amor. Bendito es el Señor, quien nos ama con amor eterno, con propósito definido. Esta mañana vamos a entrar en la enseñanza de la palabra y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo número 1 y su versículo número 29. Bendito sea el Señor. San Juan 1 y su verso número 29. Antes de leer, vamos a orar al Señor para que Él nos guíe con su Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre bueno, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús, después de alabarte, Señor, vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. Háblanos, Dios, enséñanos lo que necesitamos hacer. Queremos que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo. Señor, bendice al pueblo a través de la palabra. Bendice cada vida y que cada uno podamos entender tu propósito. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo número 29 de San Juan, capítulo 1. Dice a la letra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siéntese, hermanos. En mi corazón siempre hay una preocupación por el pueblo. ¿Por qué? Porque al pueblo se le ha enseñado que ore. ¿Sí? Que ore. Pero también que obedezca a la palabra. El no obedecer la palabra es pecado. Y definitivamente, cuando nosotros estamos en pecado, es imposible que Dios atienda a nuestra petición. Dios oye, pero el problema es que no atiende. Primero, ¿qué es el pecado? El tema de hoy es la barrera, ¿sí?, que se forma entre nosotros y Dios. Eso es el pecado. Desobediencia
infidelidad, transgresión a los mandatos de Dios. Ahora nosotros, los que conocemos de Dios, tenemos la instrucción de la palabra. El Cordero de Dios, ¿sí?, vino para cumplir una misión, y no dijo en una familia, no dijo en un municipio, en un estado, en un país, sino que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo somos todos los habitantes de la tierra. Y para el mundo se le enseñó que se tiene que hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Así lo especifica el Padre Nuestro. Ahora, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos cayendo en semejante desobediencia, la cual nos va a afectar en lo personal, hermanos. Cuando dice que el Cordero de Dios quita el pecado, quitar es algo que está ahí, hermanos. Isaías habla del problema para quitar el pecado. Dice, aunque te laves con lejía y con jabón, no se quita. Entonces, ¿qué tiene el Cordero de Dios? Que Él sí puede quitarlo. Bueno, Él vino a derramar su sangre para limpiar nuestras vidas. A eso vino Él, a limpiar con su sangre nuestras vidas. Ahora veamos el problema que se ocasiona para el creyente desobediente cuando practicamos el pecado y no lo reconocemos. Isaías capítulo número 59, vamos a leer 2 versículos y conocer textualmente el problema que causa el pecado. Bendito el Señor. Isaías 59, verso 1 y 2. Dice así, hermanos: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías dice claro: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Él se mantiene en pie, poderoso, para salvar, para liberar, para ayudar a todo aquel que está en comunión con Él. ¿Sí? Ahora, sus oídos, Él no necesita auditivos. Él no envejece, Él es eterno. Sus oídos, dice Isaías, no se han agravado. Él oye perfectamente, pero señala el profeta: pero vuestras iniquidades. ¿Qué es? Iniquidad viene de lo inicuo, de lo diabólico, lo torcido.
cuando procedemos equivocadamente, la iniquidad y el pecado se unen para ocultar el rostro de nuestro Dios. Muchas veces oramos y nos confiamos y decimos, es que Dios es bueno. Dios es bueno y yo no debo dudar nunca que Dios no sea bueno. Pero Dios le dijo a Isaías en el capítulo 58, cuando el pueblo tenía problemas, se pusieron en ayuno, en oración, para que Dios los atendiera. Veamos el capítulo 58 de Isaías. Y le dice el Señor a Isaías, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Vivían en injusticia. Y cuando estaban afligidos, hermanos, como todo pueblo, ¿no? Nos acordamos que Jesús dice, cuando tengas un demonio encima, ayuna y ora. Esto sale con oración y ayuno. Si yo estoy en desobediencia, el demonio se va a reír. Porque Dios no nos va a atender, no nos va a respaldar. El pecado nos mantiene separados de Dios. Siempre, hermanos, que nosotros quiéramos tocar la puerta del cielo, tenemos que pensar primero cómo estamos. Porque hay hermanos que vienen y oran y dicen, Señor, si es que te he fallado, todavía dudan. Cuando sabemos cómo estamos, hermanos. En una ocasión le dije a un hermano, yo traté de librarlo del juicio de Dios y me dejó plantado. Dice, ahorita vengo, y se fue y no volvió. Yo le iba a decir lo que Dios me había revelado y no quiso. Y lo está llamando el Señor, pero duro. Oraron y oraron por él y oraron por él. Y no hubo respuesta. Me buscaron, vine y le dije, ¿qué te pasa? Me estoy muriendo. Digo, no tienes derecho de pedirle a Dios que te sane. Pídele que te perdone. Humíllate de corazón. Porque dice la Biblia, si mi pueblo se humilla, ¿sí?, en los cuales mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré y perdonaré y sanaré su tierra. Oramos pidiendo la misericordia de Dios. Y yo creo que se humilló de veras.
porque Dios lo sanó. Y yo le dije, pídale perdón, pero de corazón, no de labios, de corazón. Ahora, el ayuno y la oración no va a quitar el pecado, hermanos. Acuérdese, el rey Saúl quiso ofrecer sacrificios y dijo Samuel, ¿tú crees que son mejores los sacrificios que la obediencia? No le valió el sacrificio a Samuel. A Saúl, perdón. No le valió por su sacrificio, porque Samuel le dijo, es mejor la obediencia. ¿Sí? Es mejor la obediencia. Ahora, ¿por qué nosotros enseñamos esto? Porque queremos ver respuestas para el pueblo. Queremos ver que la gente viva en paz, que la gente con alegría alabe a Dios, pero en el pecado no hay alegría. Ahora, en San Juan, vean, capítulo 9, verso 31, un hombre que no era apóstol, era un hombre normal como nosotros, sin ministerio, un hombre que había recibido de Dios un milagro. Y los religiosos lo interrogaron y decían que Jesús era un pecador, que le dieran la gloria a Dios. Y aquel hombre respondió, ya lo tiene San Juan 9:31, que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él, a este oye. A este oye. El pecado, hermano, se practica en lo oculto. Y decimos, no nos vio ninguno. O dijimos cosas y no nos oyó ninguno. Pero Dios se da cuenta de todo. Y el problema es que cuando yo estoy fallando, no le estoy desobedeciendo a los hermanos, sino a Dios. Y es de Él de quien yo necesito. Entonces nosotros, cuando hay un problema fuerte, no necesitamos ni siquiera 20 minutos de oración, fíjese bien. Muchas veces he llegado con los enfermos y nomás con llegar, oiga bien, los enfermos han sanado. Han sanado. ¿Pero por qué? Es que el enfermo está en condición. Y el que va a orar también tiene que estar en condición. Dios no oye a los pecadores. Pecador es una palabra en plural, muchos. Y todo el que esté en pecado, aunque predique, Dios me va a oír, pero no me va a atender. Ahora, cuando nosotros no nos damos cuenta qué es pecado, y
practicamos cosas, y dice así, hermanos, Primera de Juan, vamos a su primera carta, capítulo 1 de Primera de Juan, el versículo número 7, 1:7, dice el apóstol: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, como Él es luz, Cristo es la luz, y nosotros andamos en luz, se nota una acción entre el pueblo de Dios. Tenemos comunión unos con otros. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón ciertas cosas contra X hermano, y no lo digo, pienso mal de él, aunque lo salude o le dé un abrazo y un beso como el de Judas, porque se vale eso también, hermanos. El diablo lo usa para que digan cómo quiero al hermano y por dentro cómo no se muere. ¿Cuánta gente lleva años y años en el evangelio, pero su corazón está lleno de amargura? Quiere que Dios le atienda, quiere que Dios le dé, pero no se somete. Y hay algunos que dicen: ya Dios ya ni me oye, pero no se dan cuenta por qué. Es tan bonito, hermanos, cuando nosotros necesitamos una oración. Imagínense dentro del matrimonio. En su primera carta el apóstol Pedro, capítulo 3, le habla a las esposas: las casadas estén sujetas a sus esposos. Y algunas hermanas me han dicho: oiga, hermano, ¿y por qué nomás le hablan a la esposa y al hombre no? Sí, primero el apóstol empezó con las damas y acabó con el caballero. En el versículo 7 del mismo capítulo, Dios a través de Pedro le dirige la palabra al hombre: y vosotros, maridos, de igual manera tratar a vuestras mujeres como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan impedimento. Ahí está el problema del pecado, hermano. Si yo me casé es para amar a mi mujer, para hacerla feliz y que ella me haga feliz a mí. Cuando ella está haciendo la parte que le toca y yo estoy haciendo la mía, todo marcha bien. De manera que necesitamos nosotros hacer un momento de análisis. Cuando Pablo dice a los efesios: mirad cómo andéis o cómo andas, si como sabio o como necio. Un sabio es una persona que sabe, que entiende, que capta, que practica las cosas tal y como son. Un necio es aquel
que ya se le dijo, mira, no hagas esto, y lo vuelve a hacer. Y por eso Pablo presenta, mira cómo andas, si como sabio o como necio. Necesitamos entender que el llamado del Señor a través de Isaías en el capítulo 1, versículo número 18, dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana o como el carmesí, vendrán a ser como la nieve o como blanca lana. Cuando arreglamos cuentas y le decimos, Señor, yo te he fallado, te pido perdón. Pero hay que hacer dos cosas: pedir el perdón. Salomón escribe en el libro de los Proverbios y dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermanos, mi caminar ustedes no lo conocen. El caminar de ustedes yo no lo conozco. Yo no sé cómo se porta usted donde anda. Lo desconozco. Pero Dios, ¿habrá algo oculto para Él? Queremos ver su gloria. Queremos que Dios nos use. La gente de allá afuera pide oración. Y si lo llaman a usted a orar y usted no tiene un corazón arrepentido, dígame qué va a pasar. ¿Dios lo va a honrar? No lo va a honrar, hermano. Si aún, cuando Dios obra, si el enfermo está humillado y sincero con Dios, Él lo sana, aunque el otro esté también mal. Pero es para la gloria de Dios. Y el que anda en pecado sin entender, dice, yo oré y Dios lo sanó, Dios me oyó. No es cierto, hermanos. Ya lo comprobamos textualmente, Dios no oye a los pecadores. ¿A quién va a oír? Si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a este oye. Hay gente que dice, no, yo no puedo orar. ¿Pero por qué no puedes? Porque han oído de algunos que solo ora el pastor, los diáconos. Y lo real es que los que oran por necesidades son los creyentes. Porque la Biblia dice, estas señales siguen a los que creen. Hay mucha gente que se bautizó profesando creer, pero nunca ha orado por nadie. Nunca le ha hablado a nadie del Señor. Nunca. Porque solo creyó de labios. Y el Señor sabe si le venimos a cantar de labios,
así como lo manifestó desde el principio con su pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Necesitamos orar, pero primero hay que quitar lo que yo sé que me estorba. Lo que yo sé que me estorba. ¿Habrá alguien que no se da cuenta cómo vive? ¿Habrá alguien que diga, bueno, yo estoy bien y haciendo cosas negativas? Necesitamos, hermanos, ser sinceros. Dios quiere gente así. Porque necesitamos que Dios nos atienda. Jeremías 33:3 da una puerta abierta y dice Dios a través de Jeremías: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, difíciles, que tú no sabes. Cuando clamamos con un corazón arrepentido, es tremendo. Ayer estuve en un culto ahí en Juchique en la misión de la iglesia de Dos Arroyos. El predicador, un joven, hermanos, un papanteco, Dios lo usa bastante. Y con un mensaje sencillo. Con un mensaje sencillo, pero en obediencia. Y él hablaba que no nos confiemos, como aquellos que Jeremías describe en el capítulo 7, que venían a la casa de Dios. Ese día Dios no los dejó ni entrar al templo, hermanos. Jeremías ya no usó el foro, sino que Dios le dio la palabra a Jeremías para que les dijera allá afuera: diles esta palabra a los que vienen a adorar. Imagínense cómo venían a adorar. Y decían: nosotros venimos al templo. Nosotros venimos al templo, templo de Jehová. Y el profeta dijo: no confíes en palabras de mentira. Aquí el templo es usted, donde mora Dios. De ahí Dios va a liberar a otro, de ahí Dios va a salvar a otro, va a sanar, va a levantar a través de su vida. Nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida el versículo 5, veamos, de 2 de Corintios 13, 2 de Corintios, su capítulo 13 y el verso 5. Veamos lo que Pablo le dice a la iglesia. Gloria al Señor. 13:5. Ya lo tiene. Y dice a la letra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados. No me va a examinar otra persona. No te va a examinar otra persona a ti, sino tú mismo.
Porque ya sabemos lo que a Dios no le agrada, hermanos. Hay gente que a lo que es pecado no le llama pecado, dice la Biblia. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. De manera que nosotros tenemos que disponer un tiempo, hablar con Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Que tú uses mi vida para yo poder compartir tu evangelio. Para yo hablar tu verdad. Pero tengo que pedirle que quite de mí lo que yo ya no quiero tener. Porque si yo no entiendo que debo dejar de practicar el pecado, el pecado abarca muchas cosas. Todo lo que es desobediencia es pecado, hermano. Y nosotros, solo la sangre de Cristo nos limpia. Y estamos a tiempo. Cuando el rey David le falló al Señor, dice el Salmo 51, verso 4, contra ti solo he pecado. Cuando pecamos, no pecamos contra el vecino. Y mi pecado no le va a afectar al otro, me va a afectar a mí. Entonces yo necesito estar a cuentas con Dios. Cuando cometemos pecado, se siente, hermanos, cuando la persona está viva todavía. David había cometido pecado, pero sabía lo que necesitaba. Y pidió 3 cosas. Una: no me eches de tu presencia, Señor. Esa fue la oración de David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Todavía estaba ahí. Pero había perdido algo que mucho hermano ya lo perdió. ¿Cómo se llama? El gozo. David suplicaba y decía: vuélveme, dame el gozo de mi salvación. Eso se experimenta, hermanos. Cuando alguien ya no siente esa alegría por exaltar al Señor. Está triste. Y Santiago tenía razón. ¿Está alguno triste? Póngase a orar, hable con Dios. No decía Santiago: ven, yo voy a orar por ti. Voy a orar. No. Santiago dice: ¿está alguno triste? Póngase a orar. David es lo que hacía: vuélveme el gozo de la salvación. Porque cuando iniciamos, hermanos, el caminar con el Señor fue algo maravilloso. Pero caímos en el conformismo. Ahora no voy al culto, mañana sí. Ya no vine hoy, vi que no pasó nada. Mañana ya no vengo otra vez. Y así, hermanos, hasta que me quede yo afuera. Porque voy a empezar a ver en el mundial otras cosas que me llaman la atención. Y no me doy cuenta que me estoy saliendo del lugar de la protección. Y luego voy a venir gritando: ayúdame, ayúdame. Pero es como gritar al aire, ¿no? Se lo lleva el viento. Necesitamos entender
que Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Yo siempre he dicho, Dios sin mí es Dios, pero yo sin Él no soy nada. Nada, hermanos. De manera que necesitamos tener una buena relación con Dios. Primero, para beneficio personal. 2, para poder compartirle allá afuera a la gente. Hablarles del Dios grande que hizo los cielos, que hizo la tierra, que la compuso, que nos formó a nosotros, que nos da la existencia, que nos regala la paz, que nos regala el gozo, la salud, bendiciones que no se compran con dinero. De manera que necesitamos una reconciliación con Dios. Pablo dice en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Si tú lo haces, te va a ir bien a ti, a tu familia, a tus vecinos, porque la gente va a creer. Tu palabra, cuando salga de tu boca para hablar la palabra de Dios, va a ir sazonada con sal, va a ir con gracia, porque Dios está contigo. Acerquémonos a Dios, hermanos. Como dice Hebreos 4, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Que Dios nos ayude. Que Dios bendiga a todos aquellos que a través de las redes van a ver este video. Que Dios los salve. Que Dios los sane. Que Dios los libere. Y que puedan ellos acercarse a Dios como nosotros. Estamos, hermanos, con un tiempo muy corto. Isaías dijo, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hay que llamarlo en tanto que está cercano. Este día vamos a orar, pero quiero dar un anuncio para los que nos miran en las redes sociales, que se suscriban al canal donde estamos predicando, que comenten y que compartan, para que la palabra se haga más extensa para los demás. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Dios bueno, te bendecimos. Esta mañana te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, te exaltamos, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres digno de ser alabado. Señor, perdona toda ofensa nuestra, borra toda rebelión de nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor. Haznos sencillos, haznos humildes delante de ti.
este día. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que vinieron para escuchar. Bendice a aquellos que nos mirarán por las redes sociales. Ruego que tu gracia sea sobre cada vida, sobre cada familia. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, libertándoles, dándole la paz, la esperanza eterna de un día estar contigo. Ruego, Señor, también que extiendas tu mano sobre todos aquellos que están siendo abrazados por este virus, Señor, que está matando gente. Rogamos que tu salvación, tu sanidad, sea para tu pueblo y para cada vida que te busca y clama a ti. Señor, gracias, porque tú eres nuestro Salvador, y en tu nombre reprendemos todo demonio, reprendemos toda potestad de las tinieblas, nos cubrimos en la sangre de Cristo, nos declaramos libres, nos declaramos sanos para tu gloria. Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, a tu nombre la gloria. Amén.